Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén mirando. Aquí desde la Secretaría de Relaciones Comunitarias del Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro, damos por comienzo al acto inaugural de la presentación del proyecto de economías de Francisco, así que le voy a pasar en este acto la palabra a quien va a coordinar el evento, a Tomás Mainer Cuda. Tomás, tenés la palabra. Gracias, Estefanía. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de presentación del proyecto Economías de Francisco, UCI CELAM. Le agradecemos la presencia a Cristina Calvo y a Agustín Salvia, así como también a Enrique del Percio, el rector de la Universidad de San Isidro, y a Jerónimo Biderman, el vicerrector, a quien le pasamos la palabra para que realice la introducción de este panel. Jerónimo. Bueno, hola a todos, muchas gracias Tommy, Steffi, bienvenidos a la Universidad de San Isidro. Simplemente darles el saludo para la universidad. Es un orgullo que este proyecto esté alojado en la universidad y en particular en el Vicerrectorado de Investigación. Para lo que hacemos investigación social, la generación de datos, la generación de información y todo aquello que podamos aportar para que luego se tomen decisiones, acciones concretas en pos de mejorar la vida cotidiana de las personas, en pos del bien común. Creemos que es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Así que este proyecto es un orgullo, digamos, desde la concepción, desde el momento en que el CELAM confió en la UCI para llevarlo adelante, como todo lo que se va haciendo, lo que se va generando. Después ya les va a contar el equipo lo que se ha avanzado hasta ahora y cuáles son los pasos a seguir. Así que nada, un orgullo para nosotros la realización de este proyecto. Gracias a todo el equipo, obviamente a Enrique como coordinador general y director del proyecto, a Diego, a Beto, bueno, a Tommy, a Estefanía, a todos los que están llevando adelante el proyecto. Gracias también a Agustín Salvia y a Cristina Calvo por estar hoy con nosotros. Así que bueno, es un gusto y Tommy, vamos directo al grano. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, ahora sí, para comenzar ya más directamente con el contenido del panel, y antes de darle la palabra a Cristina y Agustín, voy a presentar primero al equipo que integra este equipo de investigación, justamente. Bueno, por supuesto está integrado por mí, Tomás Mainer, pero además está integrado por Diego Magelio, quien es sociólogo, docente e investigador de la Universidad de 3 de Febrero y de la Universidad de Buenos Aires. Él es especialista en mercado de trabajo y estructuras socioproductivas, así como también en metodología y epistemología. Hace varios años ya que Diego viene trabajando estos temas relacionados a la informalidad estructural y vinculados a la economía social. Por eso hoy forma parte de este equipo, como también forma parte del equipo Alberto Molina, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, y director de Integrar, Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas. Por último, pero no menos, Estefanía Cuello es abogada, magíster en Cultura Jurídica, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Isidro. Como también es secretaria de Relaciones Comunitarias del Instituto Juan Carlos Escanone, también situado en la Universidad de San Isidro. Bueno, ahora sí, sin más, le paso la palabra a Diego para que nos cuente un poco más de qué se trata este proyecto de Economías de Francisco. Gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, le quiero agradecer a Enrique especialmente por haberme invitado a participar de esta iniciativa que me parece muy importante, y lo que yo les voy a introducir brevemente son algunas partes del proyecto, porque el proyecto sobre las economías de Francisco tiene o se despliega en dos grandes dimensiones: una que tiene que ver con un relevamiento y un armado de una red, de la cual van a hablar Beto y Estefanía puntualmente, y yo me voy a abocar a uno de los objetivos específicos que me concierne particularmente, que tiene que ver con
desarrollar en líneas generales un estado del arte sobre la diversidad, sobre los debates, sobre las relaciones, las asociaciones que hay entre las denominadas economías de Francisco, ¿sí? Ese va a ser uno de los andariveles que este proyecto se propone y sobre el cual ya estamos trabajando. Lo que quisiera es puntualizar o hacer algunas precisiones para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Por un lado, estamos poniendo en relación con y dentro de lo que se llama economía de Francisco a planteos como el de la economía social, la economía solidaria, también la economía popular, economía de la comunión, economía circular, entre otras propuestas. Y la idea que tenemos por delante es comprender de algún modo lo más claramente posible los sustantivos, los puntos fundamentales de cada uno de estas propuestas. Asimismo, estamos como incorporando aportes que vienen de una concepción más de tipo estructuralista, propiciada por la OIT y el PREAL, que era el Programa Regional de Empleo para América Latina, que empezó como a cuajarse en los años 70, tuvo mucho desarrollo en países como Ecuador, Perú, Venezuela también, y que es una vertiente que estudió sobre lo que es la informalidad, el sector informal urbano o informalidad estructural, como nosotros venimos denominándolo a este fenómeno, y que tiene bastante para aportar y nos parece que tiene muchos puntos de conexión y de relación con este universo de las economías de Francisco, del cual yo estaba mencionando recién. También lo que es interesante es que toda esta propuesta que viene de la mano del estudio de la informalidad o del sector informal, avanzó mucho en distintos desarrollos metodológicos, en operacionalizaciones del fenómeno, en mediciones, en ciertas estimaciones. Es decir, se avanzó mucho en cuál es la población objetivo, cuál es ese objeto que se está observando, cómo se lo puede medir, cómo se lo puede aproximar, y desde allí la idea es poder establecer ciertas sinergias con muchas de estas otras concepciones de la economía social, la economía popular, que a mi juicio han desarrollado ciertos aspectos conceptuales y todavía, bueno, están trabajando como en esos elementos de precisar o de delimitar bien el campo. Hay algo importante para señalar respecto a esta meta, que tiene que ver con identificar los aspectos complementarios de esta situación. Es decir, en qué punto se solapan, en qué punto convergen, en qué punto se complementan. Eso para nosotros es un elemento central, es decir, qué cosas podemos encontrar que haya de conexión entre las diferentes propuestas y plasmarlas sistemáticamente en un documento, digamos, y que quede claro. También creo que es importante señalar lo siguiente: en el documento o en los documentos que generemos vamos a tratar de introducir información empírica, digamos. Hoy hay mucha disponibilidad de microdatos y vamos a introducir información empírica de países como México, Brasil, Chile, por supuesto de Argentina, pero la idea también es ver cómo se pueden vincular algunos constructos conceptuales, algunas construcciones conceptuales con elementos empíricos, digamos, que están presentes en nuestro país, pero también están presentes en otros países de la región. Actividades que actualmente estamos trabajando mucho sobre recopilación documental y de datos. Hace más o menos un mes y algo que empezamos a recopilar y a sistematizar. En esa fase nos encontramos actualmente. Cabe señalar que también el proyecto se propone la realización de entrevistas a informantes clave, algunas instancias de taller o de intercambio un poco más grupal también, para
para ver un poco con diferentes personas que son referentes de algunas de estas economías que yo señalaba al inicio, como la economía social o la economía solidaria o la economía popular. Bueno, cada espacio tiene personas que son referentes y que vienen trabajando desde ese lugar hace mucho tiempo. Bueno, la idea es nutrirnos un poco a partir de sus miradas sobre estos puntos a los que yo me refería, sobre, bueno, dónde está el core, dónde están los aspectos clave desde la mirada de ellos, y que nos permita a nosotros avanzar en esa comprensión que yo señalaba inicialmente. Obviamente, y para cerrar y darle la palabra a mis compañeros, obviamente pensamos, y yo pienso particularmente, que es central un proyecto de esta naturaleza por muchas razones, pero entre otras porque la situación de la inserción en la estructura productiva hoy es un problema de una magnitud que creo no tiene precedentes, por lo menos en los últimos 50 años, y que se necesitan como diagnósticos y que puedan impactar en políticas diferentes, digamos, que sean innovadoras realmente. Y desde mi punto de vista, este proyecto tiene condiciones como para hacer un aporte en ese campo. Así que bueno, nuevamente le agradezco a Enrique el espacio para poder trabajar sobre estas cosas, y esperemos, bueno, poder darle valor agregado a estos objetivos del proyecto. Así que bueno, sin más que agregar y tratando de ser breve, te paso, Tomás, nuevamente la palabra para que puedan seguir hablando los otros compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora sí, continuando con los miembros del equipo, le paso la palabra a Alberto Molina, quien está a cargo del directorio. Así que, Alberto, por favor. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El agradecimiento también en primera instancia a la universidad por la convocatoria, al CELAM. Como bien decía Estefanía y Diego, el proyecto Economías de Francisco, en lo que amerita puntualmente a nuestro desarrollo, son 3 componentes. Diego con este informe y toda esta exploración analítica sobre Economías de Francisco, y en lo que a mi tarea corresponde es la elaboración de un directorio continental, que es a partir del desarrollo de una base amplia y plural de 300 referentes continentales de Economías de Francisco. En esto nos encontramos hace ya unos 45 o 60 días, elaborando primero un mapeo continental, luego la construcción del instrumento para ese relevamiento. Hoy podemos decir que ya tenemos más de 100 participantes de este directorio, en el que hemos ido recorriendo varios países de nuestro continente, con la dificultad que esto implica, y con la facilidad en este contexto de pandemia que se ha masificado tanto las herramientas de comunicación virtual. Estamos haciendo un mapeo de todos los países de América Latina y el Caribe. Para ello, bueno, el profundo agradecimiento a diferentes redes que se han puesto en contacto con nosotros, bueno, a partir de la propia Universidad de San Isidro, a partir de Agustín Salvia, de Cristina Calvo, de Emil Secuda, diferentes referentes que nos han ido facilitando el acceso a los diferentes países. Y en esto, cómo ha ido también repercutiendo la invitación a formar parte de este proyecto y de este directorio. Como un caso que allí también la gran ayuda de Guillermo Sandoval, en el caso de Chile, estamos articulando fuertemente con la Pastoral Social de Chile, y en unas semanas tenemos un encuentro propiciado por la propia Conferencia Episcopal Chilena, en que se han servido de nuestra invitación a formar parte del directorio para poder revitalizar una mesa nacional de trabajo que tenía la Pastoral Social junto con Cáritas allí. Entonces, bueno, en próximas semanas tendremos una reunión muy importante en Chile, junto con empresarios, con cooperativas, con precooperativas, como se denominan allí también,
con actores ligados a la economía social y popular para formar parte del directorio. Así que bueno, en esto la fecundidad propia del proyecto y de alcanzar los objetivos, pero también cómo este proyecto está teniendo un impacto en cada uno de los países sumamente positivo y de una alta sinergia para esto que implica las economías de Francisco. Así que bueno, en esto seguimos con la tarea. Cada uno, muchos de los que están aquí ya conocen parte del proyecto, y de los que están conociendo por primera vez también invitarlos para que sigamos sumando referentes en este directorio que luego tiene la vocación de transformarse en una red de economías de Francisco. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora sí, creo que queda solamente Steffi de nuestro equipo para hacer su intervención, así que bueno, Steffi, sin más preámbulos, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Tomás, muchísimas gracias equipo, gente por acompañarnos. La parte que a mí me compete es tratar de coordinar lo que proponemos como 4 talleres del encuentro. Es decir, una vez que podemos identificar actores, referentes, participantes de lo que hacen a lo que identificamos como economías de Francisco, potenciales actores, generar dentro de la lógica del directorio, seleccionar simplemente a modo de referencia, representantes para armar 4 talleres, 2 en octubre y 2 en noviembre, con mesas de entre 4 y 6 personas, con paridad de género y de intereses, que puedan aportar desde sus experiencias y que podamos trabajar junto con ellos en pensarnos y en pensar este fenómeno de las economías de Francisco y su interrelación con la economía popular en general a lo largo y ancho del continente. Para esto, como bien marcaba Alberto, venimos trabajando hace unos 45 días, teniendo entrevistas permanentes, viendo cómo podemos articular a estos referentes, sobre todo para poder generar un amplio espectro de visibilización y no repetir. Hay actores que quizá ya uno los conoce cuando está dentro del ámbito de investigación de estos temas, sino posibilitar generar una voz más amplia, más profunda. Por eso tenemos pensado en estos diálogos, que serían, por supuesto, los tenemos programados en formato virtual por las condiciones pandémicas y también por, bueno, una cuestión geográfica, que sean talleres de trabajo de 60 minutos, con posibilidad de hacer una extensión de debate. Y lo que queremos hacer es, una vez que pudimos generar el taller, desgrabarlo, ponerlo a disposición, sumarlo a nuestra base de datos, grabarlo y tenerlo a disposición en nuestro canal de YouTube del proyecto de investigación, para ponerlo a disposición también de futuras investigaciones. La propuesta que queremos compartir con ustedes es tener en esta propuesta de talleres un taller que esté más abocado a compartir las experiencias de expertos, investigadores, académicos de ámbitos universitarios, consultores, miembros de ONGs, organizaciones de espacios internacionales, nacionales, eclesiales, organismos internacionales. También quisiéramos compartir experiencias con representantes de experiencias exitosas de lo que nosotros entendemos como economías de Francisco, en su articulación con el territorio. Quisiéramos también proponer un taller con referentes del mundo de la producción, tanto del trabajo formal como del trabajo informal, y contar
Si hablamos también de trabajo, si hablamos de producción, si hablamos de trabajo y economía, el actor principal en nuestro caso también es el sindicalismo, así que invitar a referentes sindicales para trabajar juntos, juntes, cómo poder hacer esta integración económica que de hecho ya va interactuando en los distintos sectores, y un cuarto taller donde invitemos a compartir experiencias a líderes de movimientos sociales de toda Latinoamérica que tengan alguna representación de intereses económicos populares o periféricos. Es una propuesta ambiciosa, pero que va a generar un encuentro. Por eso es un taller del encuentro, es un espacio de trabajo para encontrarse, para que se vinculen entre los actores y puedan generar vínculos, pero vínculos en un buen sentido, no encadenados, sino para poder generar un diálogo y que podamos trabajar en la perspectiva hacia una inclusión y un desarrollo de este fenómeno de las economías de Francisco. Finalmente colaboraríamos con esta parte en el diseño y redacción de un informe de los resultados que obtuvimos y la perspectiva de, bueno, de poder sumar más colaboradores al directorio del que se encarga más específicamente Alberto, y poder generar insumos para una observación más profunda que ya viene trabajando Diego. Para eso es que agradecemos profundamente la colaboración de todos ustedes, en ser tan gentiles con nosotros y en entender que, bueno, que este tema es urgente y que estamos dando todo para poder hacer un trabajo, obtener un resultado que pueda seguir generando líneas de investigación y de inclusión. Muchas gracias, Tomás. Continuamos. Gracias, Steffi. Bueno, ahora sí, ya habiendo realizado lo que es la presentación de nuestro equipo, de cada uno de los integrantes, de los investigadores, pasamos ahora sí, paso a presentar a Cristina Calvo, a quien yo personalmente conocí a través de Economía de Francisco, por lo cual es un honor para mí, para todo el equipo que está acá con nosotros. Te silenciaste, Tommy. Tomás, Te estás silenciaste. silenciado. Ahí está, ¿no? Perdón. Ahí se me escucha, sí. Paso a hacer una pequeña breve introducción sobre Cristina, quien es miembro del comité organizador del proceso ASIS, 2000 jóvenes para transformar la economía, también miembro del Task Force COVID-19 del Dicasterio de Desarrollo Humano e Integral del Vaticano, convocada por el Papa Francisco. Es doctora en Economía de Comportamiento y Sociología Económica y magíster en Gobernabilidad y Desarrollo. Con motivo del año del G20 en Argentina, desde el Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, coordinó el diálogo de alto nivel sobre ética y economía. Además, la doctora integra el Consejo de Honor y Consejo Académico de numerosas organizaciones, como el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de Argentina, el Centro de Responsabilidad Empresaria, el Centro de Cooperativas y Entidades de Economía Social, ambas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También integra el Programa de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la Universidad Católica Argentina, la Fundación Ana Frank, la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz y la Red ALAS contra el Crimen Organizado en América Latina, entre otras organizaciones. Ahora sí, sin más, Cristina, te agradecemos mucho la presencia y te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Tomás y todo el equipo UCI CELAM, y la verdad que también me encantó haber podido escuchar los avances de esta primer semilla, ¿no? Cuando vino toda la idea de Agustín, de lo que estaban elaborando en el CELAM, y bueno, la posibilidad de proponérselo a Enrique para que lo tomara la universidad, y realmente me parece fantástico el enfoque, el encuadre y la perspectiva que le están dando. Así que yo voy a tratar de algún modo de compartir un poco el corazón, ¿no?, de este proceso de Economía de Francisco.
En mi opinión hay como dos ideas fuerza de base, como un humus, ¿no? Donde se está desarrollando y gestando este proceso. El Papa Francisco repite, esto es un proceso, ¿no? No es una sumatoria de eventos ni de hitos. Y para esto, para estas dos ideas, la primera, quisiera compartirles ahora un videíto que les pido que lo miren con mucha atención porque, en mi opinión, es clave para comprender también, digamos, la matriz, ¿no? de todo esto que estamos llevando adelante. Así que bueno, les pido que después me hagan un pulgar, a ver si esto sale bien.
Esos chicos que ustedes vieron recién son los chicos del Instituto Seráfico de Asís, que tienen enfermedades degenerativas neurológicas graves. El Instituto Seráfico, desde el inicio de la convocatoria de Economías de Francisco, fue parte integrante, esencial del comité organizador. ¿Por qué? Porque precisamente como el Papa dice en la Laudato Si, no estamos asistiendo a varias crisis, estamos asistiendo a una crisis con dos caras, la cara económico-social y la cara ecológica. Y la centralidad del excluido es clave para el diseño de una nueva economía. Yo cada vez que veo ese video me vuelvo a emocionar porque estuve ahí. Ustedes piensen que el Instituto Seráfico es modelo. En la época de la pandemia, todos los empleados tuvieron que quedarse encerrados por meses sin volver a visitar a sus familias, porque imagínense, chicos que están con respirador, si llegaba a entrar el virus, lo que podía significar. Madre Teresa de Calcuta, una vez en una visita al Vaticano, pasó trayendo a una chiquita que era totalmente descartada por la situación en la que se encontraba, y la dejó en el Instituto Seráfico porque era el lugar donde ella creía que realmente iba a tener prioridad esa vulnerabilidad. ¿Por qué el Instituto Seráfico? ¿Por qué? Porque precisamente la nueva economía, la economía que tiene que cambiar el pensamiento único o excluyente, no puede tratar a la pobreza y a los pobres como una externalidad. No tiene que ser la centralidad del diseño, la protección del ambiente, pero con la cara de la inclusión social. Esta imagen me parecía fundamental para entender la primera idea fuerza. Voy a volver a compartir pantalla para comentarles un poquito más el recorrido que tuvo todo este proceso y que está teniendo. Esperen que vamos a... ¿Se ve bien? Por supuesto, la convocatoria de los jóvenes. A ver, pensemos que esto no es que un día el Papa Francisco amaneció y dijo, bueno, a ver, voy a alargar las economías de Francisco. Él tenía antecedentes muy fuertes, que era el sínodo de los jóvenes y después también el sínodo panamazónico. Ahí el Papa se dio cuenta, estaba un poco frustrado también, porque él es invitado a hablar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, participa de las cumbres, y en todos estos espacios se daba cuenta que se habla mucho y se hace poco. En cambio, desde los jóvenes, ¿qué es lo que él encontró? Digamos, la pureza, la transparencia, el seguir creyendo que es posible construir alternativas, y encontró así prácticamente un cáliz vacío como para poder proponerles que ellos llevaran adelante esta utopía, este desafío de lo que en otros sectores no estaba teniendo tanto eco. Y quiso celebrar con ellos un pacto desarrollado en el tiempo, convocándolos a transformar la economía y construir desde el presente el futuro de la humanidad. Fíjense que esta es parte de la invitación, y por eso se comprende también la centralidad del excluido. Él lo llamó que participaran desde los lugares donde están, desde las universidades, desde el trabajo, desde las formas de la economía social, de las formas empresariales, pero también desde las organizaciones y los movimientos sociales, es decir, los que están ahí codo a codo con la necesidad, participando y escuchando directamente desde los excluidos cuáles son también las alternativas que ellos mismos proponen para ampliar sus espacios de dignidad, sus espacios de libertad y sus espacios de un auténtico desarrollo humano. Combatir la cultura del descarte, promover
nuevos estilos de vida. Y subrayaba mucho la necesidad de un pacto. Ustedes, si han tenido oportunidad de intercambiar con Bergoglio, hoy Papa Francisco, habrán experimentado que él, una vez que lanza algo, no necesitamos que nos esté autorizando ni nos esté dando nuevas bendiciones. Él nos habilita, confía, lanza y nosotros tenemos que ir adelante. ¿Y por qué San Francisco? Precisamente, ¿por qué Papa Francisco y San Francisco? Porque Asís, más allá de cuál sea el desarrollo de este proceso, va a quedar siempre como esa ciudad faro. Ciudad faro porque ahí es donde Francisco experimentó ese momento del despojo, de la expoliación, y acá viene la segunda nota dominante, o para mí, idea fuerza. Ustedes saben que a Giotto, ¿no? al célebre pintor Giotto, se le encargó la pintura de 28 mosaicos en la Basílica de San Francisco, ¿no? Los que realmente tuvimos la gracia de poder visitarlo, los pudimos admirar en su estética y en su belleza. Pero Giotto pintó 29 mosaicos. ¿Cuál es el que no está? El beso al leproso. ¿Por qué? Porque los financistas que le pagaban a Giotto no querían que la historia recordara a Asís porque en algún momento hubo leprosos. Y sin embargo, uno de los momentos más fuertes y clave de la vida de San Francisco fue el beso al leproso. Así, en esa época y hoy, la principal pobreza de muchos vulnerables y de muchos pobres es no ser mirados, no ser vistos, que nadie cuenta sus historias y sus vidas. Por eso, la primacía del excluido y el mosaico 29 faltante son las claves que hoy tenemos que poner en el centro del diseño de esa nueva economía. No más invisibilizar las vulnerabilidades, la pobreza, las diversidades, no más descartados, ¿no? Pensar la nueva economía desde la centralidad de los que nunca fueron mirados. Economistas, empresarios emprendedores y constructores del cambio. Esa fue la integración desde los movimientos sociales, desde las ONG, hasta formas organizadas de economía y fundamentalmente desde la mirada joven para construir desde el presente la visión de futuro. El Papa veía, ¿no?, que los jóvenes eran los que tenían mayor capacidad, un corazón, digamos, todavía palpitante para escuchar los gritos más angustiantes de la sociedad y que tenían también hasta un tiempo mucho más largo para poder responder y no darles la espalda. Yo participé de la selección. Ustedes incluso no se deben haber enterado demasiado de esto, ¿no? Porque no se quiso, el Papa dijo, esto es un espacio libre, no tiene patrones, esto no va a depender ni de la Iglesia, no va a depender del Vaticano, esto tiene que ser un espacio de los jóvenes. El pequeño comité que se formó fue un comité organizativo y sobre todo porque, bueno, el Papa está en Italia, Asís está en Italia, y es como una especie así de centro impulsor o facilitador de todos los procesos que se están dando. Pero así, sin mucha publicidad y sin ninguna institución así convocante, llegaron más de 3.000 cartas de aplicación, currículum de jóvenes, uno más lindo que el otro. Yo participé también del comité de selección, fue dificilísimo. Y aparte la exigencia, tenían que presentar una carta, el currículum, por qué respondían al Papa, qué es lo que querían aportar. Y llegaron cartas de lo más insólito. Hasta les digo, la alegría del Papa, porque hasta jóvenes que eran, les cuento un gerente de L'Oréal de París, muy joven, que prácticamente yo decía, estoy casi en una multinacional,
que es una manifestación hasta de lo que no nos gusta del sistema capitalista, pero yo quiero transformar desde dentro lo que pueda y junto con otros aprender también de los errores que nosotros estamos cometiendo. Y el Papa decía, todos los que vienen con ese corazón, con esa actitud, adentro, tenemos que construir con todas las corrientes, con todos. Veamos la actitud del corazón y veamos que realmente están, como muchos me decían, honrados de que el Papa nos haya convocado para esto. Gran cantidad de agnósticos, de chicos que directamente jamás han pisado una iglesia o una sinagoga, pero se sentían honrados de que el Papa confiara en ellos para transformar este sistema injusto. ¿Cómo se organizaron los jóvenes? Ellos mismos empezamos a preguntarles y querían manejar las contradicciones, o sea, los dilemas, las dialécticas. Fíjense, políticas para la felicidad dentro de la economía, ¿no? Que muchos la llaman la ciencia triste. CO2 de las inequidades, o sea, valoremos la diversidad, pero cuando la diversidad se polariza y genera división, caemos en las inequidades y en las desigualdades. Mujeres y economía, un dato aparte lindísimo, el convento de las Clarisas de clausura de Asís se iba a abrir por primera vez para recibir a todo el grupo de jóvenes que iba a trabajar mujeres y economía. Agricultura y justicia, cuando estamos frente también a la gran preocupación de la crisis de los alimentos, ¿no? Por haberlos transformado en commodities. Vocación y ganancia, o sea, cómo la búsqueda también de la utilidad dentro del mundo económico y empresarial no choca con la vocación de gratuidad, ¿no? De valorar en primer lugar todo aquello que tiene valor, pero no tiene precio. Negocios y paz, acá fue muy importante también la gran crítica a la economía armamentista. Esto fue una de las cosas que reveló la pandemia. Fíjense que Italia, en el momento que estalló la pandemia, se hizo un relevamiento, tenía 17 fábricas de armas y una fábrica de respiradores. 17 fábricas de armas que le venden a Medio Oriente y después dejan morir en el Mediterráneo a los refugiados que se escapan de sus países por las guerras que otros países les originan. Importantes seniors, ¿no? Muchos seniors, y puse solo estos porque, bueno, de algún modo son conocidos, ¿no? Amartya Sen, Muhammad Jr., Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kay Raworth. Tuvimos también a Mazzucato, ¿no? Que en este momento es una economista muy importante, que está hablando del rol del Estado también en los bienes públicos. Tuvimos también de América Latina varias intervenciones de Leonardo Boff, también de Ladislao Dubur. Vamos a tener en estos eventos otros economistas de otras partes del mundo. También tuvimos por eso realmente todo un acompañamiento de un modo totalmente desinteresado, ¿no? De estas personas que quieren acompañar a los jóvenes. Fundamental en el desarrollo fue bajar a los territorios. Ustedes hablaron en la presentación. Ahora tenemos que también empezar a captar, a conocer, digamos, toda la movida, toda la energía, toda la fuerza, toda la vitalidad que de abajo hacia arriba tienen que traccionar la costra dura del pensamiento único, ¿no? Que le cuesta romperse para dejar a todas estas economías sociales alternativas, economías con justicia que puedan tener su lugar de dignidad. Una nota sobre lo que pasó en Argentina. En Argentina, ustedes vieron en la escala de América Latina, por supuesto Brasil era el más numeroso y el segundo Argentina. Y rápidamente se armó una red, que algunos de los jóvenes creo que están participando ahora, sino después al final está el mail para que ustedes se comuniquen. Por supuesto, cuando se armó la red de jóvenes, salieron también las diferencias, las ideologías, ¿no? Quién defendía desde el marxismo, quién defendía desde ópticas un poquito más liberales, hasta que ellos mismos recordando
cuál había sido la convocatoria, y dijeron, bueno, a ver, paremos un poquito, empecemos a identificar cuáles son las heridas de nuestro pueblo, las llagas que queremos sanar. Y después veamos de qué lugar llega cada uno, pero pusieron en el centro. Y esto es un poco el gráfico resumen, donde surgieron esas heridas, esas llagas, que eran las que iban a poner en primer lugar y a partir del cual cada uno iba a aportar las soluciones desde su idea, desde su visión, desde su experiencia. Pero que no se profundizara ninguna división, ninguna enemistad por olvidarse de la centralidad de lo que el Papa los había invitado. Algunas respuestas, ustedes hablaron que se detectaron de los territorios. Por ejemplo, esta cooperativa de Italia la armó una de las jóvenes de Economía de Francisco contra la trata, contra la explotación laboral. O sea, recuperando las habilidades y unidas, como decíamos, inclusión social con cuidado ecológico, reciclado de todo, digamos, los rollos de descarte de las grandes firmas italianos, reciclado de prendas, pero fundamentalmente dando trabajo, identificando a ese talento no mirado de los inmigrantes, de los refugiados, que tengan un trabajo digno para no caer bajo el sometimiento de la trata. Turkan Mukhtarova de Azerbaiyán, una de las principales activistas dentro de Mujeres y Economía, dando lugar a la centralidad del cuidado, ¿no? La economía de los cuidados, la valorización del trabajo de la mujer en casa, temas tan cruciales y tan candentes en América Latina, que de a poquito van asomando, pero las economías de Francisco le tienen que dar el lugar y la fuerza necesaria. Alberto, de las comunidades de Bachajón, comunidades de Chiapas, donde también para no caer dentro de las manos de los traficantes, ni de los que mercantilizan sin pagar un precio justo la producción de café y cacao, los jóvenes los están acompañando en la organización de sus cooperativas para tener también acceso al comercio justo. Esto es lo que tenemos que rescatar de los territorios. Algunas de las fotos, saben que siempre por el tema de la pandemia no se pudo realizar en marzo en Asís, se pasó a octubre, en octubre también se hizo en forma virtual, el Papa había puesto también la fecha de la presencialidad este año, pero por también toda la diferencia entre la entrada y salida del problema de la pandemia, se va a volver a hacer virtual, solo con digamos, una cuestión pequeña presencial en Asís, pero el Papa sigue poniendo fecha, sigue poniendo la fecha presencial ahora para el 2022, pero mientras tanto seguimos acompañando al desarrollo de todas las economías de Francisco. Esto es simplemente un fragmento del primer producto que a nivel internacional le presentaron al Papa el año pasado. Hay muchísimo trabajo de las 12 aldeas, algunas incluso están trabajando juntas, otros se han dividido en pequeños subsistemas para poder profundizar, todo en mucha libertad, muy acorde con el contexto y el territorio en el que se están desarrollando, pero fíjense que habla de cuestiones muy claves, ¿no? La necesidad de seguir pidiendo la abolición de los paraísos fiscales, un nuevo Bretton Woods, un cambio en la arquitectura financiera internacional, cosas que de a poquito, digamos, no solo por la acción de Economía de Francisco, sino también por una toma de conciencia distinta de la sociedad, hoy estamos viendo, el Fondo Monetario está empezando a revisar sus reglamentos para prestar en función del cuidado o la captura de carbono, o los programas de adaptación y mitigación al cambio climático presente en los países, la salvaguarda de los bienes comunes, la desaceleración, ¿no es cierto?, de toda esta carrera armamentista y de las grandes potencias económico-financieras. Todos los niveles son importantes, micro, meso y macro. Esto simplemente fue una primera
carta fuerte de un consenso de más de 3.000 jóvenes de todo el mundo para las cuestiones que tenía que el Papa también después llevar a los entes internacionales. Y el Papa les remarcó la chispa original de la carta, fundamental la vocación, una vocación que se tiene que hacer cultura y que tiene que construir un proceso. Y esta frase es clave. Queridos jóvenes, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones los afectarán personalmente. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por tanto, no pueden quedarse fuera de donde se genera el presente y el futuro. O están involucrados o la historia les pasará por delante, ¿no? Esta es una guía de lo que siempre tiene que ser y será este proceso de economía de Francisco. Y acá, bueno, algunas de las hermosas caras de la red latinoamericana, que son muchos más, pero así al menos los van conociendo, y esperemos que todos puedan participar el 2 de octubre de la nueva edición de Economías de Francisco, y cualquier contacto que quieran tener con ellos, ahí está el mail para ponerse, pedir más información, o incluso que la próxima los inviten a ellos a poder participar de la segunda cita de este hermoso trabajo que están llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Increíble la presentación. Todo lo que ha generado Economía de Francisco es justamente, como dijo Cristina, un proceso que su inicio quedó tan chiquito como la explosión del Big Bang, ¿no? Pero así de fuerte al mismo tiempo, porque ya pasó un año desde que comenzó, todavía no fue el evento principal, que va a ser dentro de 15 días, y jóvenes de todo el mundo están poniendo justamente en el centro observar la realidad social, que es lo que está sucediendo. Así que bueno, justamente por eso, para observar la realidad social y que nos cuente un poco más sobre el asunto, le invitamos a Agustín Salvia a participar de este panel. Agustín es sociólogo, es investigador del CONICET, magíster en Ciencias Políticas y Sociales, así como también doctor en Ciencias Sociales. Es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y director del Programa de Estudios Estructural de Desigualdad y Social de la sede del Instituto de Investigación Gino Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es coordinador del Grupo de Trabajo Claxo, Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Económica en América Latina, y coordinador del Observatorio Socioantropológico Pastoral del Centro de Gestión y Conocimientos del CERA. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho por acompañarnos y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Enrique, a todo el equipo. Un gusto escuchar a Cristina y, bueno, un placer compartir, en este caso, como coordinador del Observatorio Socioantropológico Pastoral, que forma parte del Centro de Gestión de Conocimiento del CELAM. Plantear que el tema nos ha convocado, nos ha interpelado el Papa Francisco, pero la realidad misma interpela en función de pensar cómo es que la economía, el mundo económico ha producido los procesos destructivos y de anomia y de exclusión y de descarte que atraviesa nuestra civilización. Y el CELAM se ha visto interpelado también en participar de la convocatoria que ha hecho el Papa Francisco a justamente repensar nuestro mundo y poner en agenda procesos sociales y alternativos a los que han generado justamente esos procesos destructivos. Mi exposición tiene que ver con los fundamentos que de alguna manera desde el Centro de Gestión de Conocimiento y desde el CELAM, en esta convocatoria de un CELAM en reestructuración, de una iglesia en salida, y que escucha al pueblo de Dios en sus reclamos, en sus demandas y también en sus capacidades de producir cambios y transformaciones. Bueno, recoger el desafío, de ahí la interpelación, de poder justamente entender este complejo proceso que atraviesan nuestras sociedades
en este caso, en el caso latinoamericano, con alta historia de sufrimiento, pero también con alta historia y capacidades y potencialidades de transformación. Y desde ahí es cierto que buena parte de estos procesos que nos han convocado se instalan hoy, por lo menos hoy, en el contexto de la pandemia, que sin duda ha agravado buena parte de la problemática de la economía, que genera la economía del descarte en nuestra civilización. El virus ha llegado a nuestras vidas acrecentando los problemas existentes en sociedades que ya estaban fuertemente maltratadas. Más que en este sentido, más que nunca estamos necesitando cuestionar el modelo económico y lo que pone de relieve justamente el contexto de pandemia es que hace más visibles buena parte de esos dramas, de esos procesos destructivos. Pero ¿qué significa cuestionar el modelo económico? Significa cuestionar el modo en que se produce y se reproduce y se distribuye la riqueza entre unos pocos y cómo se produce, se reproduce y se amplía la pobreza de muchos, en búsqueda de un modelo superador. Una de las nubes de palabras que nos presentaba Cristina justamente ponía en el centro la pobreza. También hay que poner junto con la preocupación de la pobreza, ¿qué ocurre con la riqueza? Y tanto en lo económico como en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. De ahí que mi exposición, recogiendo de alguna manera los antecedentes que presentamos al CELAM y que justamente convocan a este proyecto de tratar de reunir las miradas sobre las economías de Francisco en América Latina, en tanto la existencia de distintas prácticas y experiencias y modos de registrar y reconocer cómo el porqué de cómo estamos y el qué hacer para salir de esta situación. Bueno, los fundamentos de esta convocatoria amplia a comenzar a reconocernos incluso en la diversidad de miradas y de experiencia que presenta el pueblo de Dios y la sociedad latinoamericana, en tanto demanda y busca una alternativa a sus problemas estructurales y cruciales. Diría que hay 10 fundamentos que planteamos en la propuesta. En primer lugar, identificar que el problema no es latinoamericano, sino que es un nivel, que su escala es mundial, y que vivimos justamente en un mundo con una economía al descarte, donde la riqueza se concentra en pocas manos, en donde reina la especulación, el rédito financiero, donde se ignora el contexto en el cual se desenvuelven muchos procesos económicos y las consecuencias que tienen esas acciones. En donde no parece cierto que el egoísmo de mercado genere menos daños en nuestro mundo que los beneficios que ofrece. Desde ese egoísmo se pierde de vista la realidad de un mundo limitado, finito, donde lo frágil queda a merced de los intereses del mercado y que por lo tanto debemos revertir. Un segundo fundamento o idea fuerza que nos convocó a pensar en que debíamos tener una estrategia para reunir esas miradas y experiencias, es que como consecuencia de todo esto en nuestras sociedades se multiplican los excluidos sociales. Con cada ciclo económico de crecimiento, incluso y mucho más con crisis, se amplían segmentos y sectores que parecen no ser necesarios a la sociedad, al mercado, a la sociedad dominante. Y que al mismo tiempo van agotando las múltiples formas de vida en el planeta, no solo la vida humana. No solo la vida humana no puede desarrollar en sus capacidades y florecer en sus capacidades, sino que la casa común enfrenta esta problemática. Estamos atravesando un cambio climático muy importante en la historia reciente, que no es solamente un problema ambiental, sino que tiene amplias consecuencias sociales y económicas. La crisis ecológica pone en primer lugar, en primer plano, el agotamiento de los recursos naturales como una consecuencia de los elevados niveles de consumo
que tienen o generan los países más ricos o los segmentos más ricos en sociedades pobres, donde es común o es moneda común gastar y tirar, descartar, mientras que quienes más sufren la degradación ambiental son los pobres y más carencias socioeconómicas, culturales tienen. En tercer lugar, destacar que estos problemas tienen una raíz económica, estructural, pero también una raíz cultural, que hace que no se considera al ser humano en el centro del universo, de nuestro mundo. En el centro, rodeado de su contexto, que es la casa común. Y que esa mirada donde no es posible descartar todo aquello que no brille, que no genere riqueza, que no tenga valor de mercado, bueno, en ese contexto vamos reproduciendo una lógica consumista y destructiva, sin posibilidad de reciclarnos y de reconstruirnos de otro modo. Ahí es donde Francisco invita a tener, como decía Cristina, una mirada que vaya más allá de lo inmediato, buscando no los beneficios de corto plazo, sino los beneficios para la humanidad y sostenibles en el tiempo, tanto en el presente como en el futuro. Tenemos que incorporar para eso las nuevas herramientas tecnológicas, las nuevas herramientas del saber productivo, pero también recoger los valores y las tradiciones y ponerlos al servicio del desarrollo humano, del desarrollo de una economía integral, de una ecología integral. En cuarto lugar, un elemento que nos apareció fue la última encíclica de Fratelli Tutti, donde Francisco nos llama a reflexionar sobre el tipo de solución que se le debe dar a los problemas de la pobreza. Y que esto implica la construcción colectiva, implica la política como una herramienta de transformación, y que le da un valor a la política más allá del que la política va teniendo como instrumento de puja por el poder de los gobiernos, o simbólicos, o partidarios, o sectarios. Una política puesta al servicio de la humanidad. Y que desde ahí el trabajo es otro componente central también que tiene que ser puesto en juego como primer elemento a rescatar en la construcción de nuevas formas de economía. El trabajo no solo tiene que ser el origen del sustento personal o familiar o social o comunitario, sino también un cauce para que se desarrolle el crecimiento colectivo y el desarrollo cultural de nuestra sociedad. En quinto lugar, la tarea como habíamos dicho, de plantear que era un problema cultural y que es un problema de la política, esa política y en clave a una transformación cultural debe proyectarnos a reformar el mundo, de modo en que nadie quede excluido. Y eso comulga y se articula incluso con movimientos internacionales que están hoy en vigencia, como son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030, y que son un llamamiento universal hecho por los estados para justamente poner fin a la pobreza y poner cauce a múltiples de los problemas que justamente nos convoca esta economía del descarte. Ahora, para ello es claro que la transformación del mundo implica transformación de los sistemas financieros, de los sistemas económicos, de esta política sectaria, segmentada, que rigen hoy en nuestras sociedades, para garantizar los derechos de todos los seres humanos. Ahora, cuando planteamos estos primeros 5 elementos que organizan la propuesta, hay otros 5 que nos colocan en el contexto particularmente latinoamericano, y que, aterrizando justamente en nuestra región, la sociedad latinoamericana sabemos que acarrea problemas estructurales desde hace décadas, siglos: campesinos sin tierra, familias sin techo, trabajadores sin derechos, personas
afectadas en su capacidad de desarrollar su potencial humano. Hoy se hace necesario un cambio de esas estructuras en nuestra región, pero entendiendo que nuestras estructuras están viciadas de una historia de exclusión y que no todo pasado fue mejor en la vida y en la construcción de esta sociedad. Buena parte de nuestro pasado también es un pasado de explotación, de destrucción, y que no necesariamente volver a las formas tradicionales o ancestrales se constituyen en la mejor salida para la recuperación justamente de un proyecto de inclusión económica, social, cultural de nuestro pueblo. Ya no es sostenible en nuestra región bajo los patrones económicos y sociales que tenemos. Se hace insostenible, no solamente porque lo vamos destruyendo, sino que las próximas generaciones enfrentarán muchos más problemas que los que actualmente tenemos si no paramos estos procesos de autodestrucción regional, social. En séptimo lugar, esa reforma estructural comienza, por lo mismo que habíamos planteado antes, también con un cambio de mentalidad. De ahí la importancia de movilizar energías, actores, a la inteligencia de los expertos latinoamericanos, pero también a la sensibilidad y al saber, y a la experiencia y al saber hacer del pueblo de Dios. Y que por lo tanto necesitamos conjugar esas experiencias y esos saberes en función de poner miras a cómo transformamos la lógica de la acumulación y de los intereses de mercado hacia una más fructífera y floreciente administración de la casa común. Ahí es primordial que los estados logren garantizar para todos sus ciudadanos lo que Papa también nos ha convocado, las 3T: trabajo, tierra, techo. Así como también el acceso a la educación, la salud, la innovación tecnológica, a la participación en las artes y la cultura, la comunicación, el deporte, la recreación. El florecimiento de la vida, cuidando la casa común, es también el florecimiento de las personas. Y para eso, la construcción de una economía alternativa, de nuevas formas de economía, a las cuales debemos justamente llevar las que hoy tenemos, las que hoy están vigentes. En octavo lugar, eso significa que esa transformación significa poner en el eje una economía de buen vivir, donde el ser humano, en armonía con la naturaleza, estructura el sistema de producción, de distribución, de creación de nuevas tecnologías, de innovación tecnológica y productiva, para que se desarrollen esas capacidades. Ahora, esta economía tiene que ser una economía justa, que debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias, estimulante, desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Un buen vivir, no un derroche de consumo, un derroche de bienes y servicios, un buen vivir. En noveno lugar, la búsqueda del bien común, porque ese buen vivir tiene que ser en clave o asociado al eje del bien común. Un patrón que rescatamos de la tradición latinoamericana también acerca de su vida comunitaria, de su fuerza comunitaria. El bien común, la defensa y protección y el desarrollo del bien común parece fundamental, pero para esto también necesitamos que el Estado, los actores políticos, económicos y las organizaciones de la sociedad reconozcan en el bien común un valor fundamental, junto con ese buen vivir. La única forma de encaminarnos en la edificación, creemos esto, que poder edificar esta mentalidad, esta cultura del bien común, es a través de la activación de principios de solidaridad y subsidiariedad. Pero esto implica, en clave política, transformar discursos, relatos, conciencias. Y esta es buena parte de la acción en la cual estamos comprometidos. Poner en agenda temas y problemas de nueva, con grandes desafíos como los que estamos presentando, implica cambios de mentalidad, cambio de perspectiva y
y compromisos de acción por parte de la acción de los agentes sociales y políticos distinta a la que tenemos. Los estados tienen que ponerse al servicio de esta economía del buen vivir y al servicio de las economías, de una economía del bien común, pero para eso no surge por generación espontánea, no surge de manera natural, sino hay una presión social, política, cultural, un cambio de mentalidad general. Y ahí el 10º punto, que es nuestro corolario, pero que son actualmente escasos los respaldos políticos en la región a una economía al servicio del bien común y del buen vivir. Una economía que proyecte el desarrollo humano integral, que le dé protagonismo a los pobres o empobrecidos y excluidos. Todavía prevalece el extractivismo, la especulación, el productivismo, el egoísmo económico de mercado. Necesitamos poner en debate esos temas. Desde las bases sociales, desde los movimientos sociales no homogenizados, pero muy dispersos, se desarrollan experiencias de economía solidaria, economía de comunión, nuevas formas de trabajo, múltiples estructuras pastorales, sociales, cáritas, congregaciones, movimientos laicales y grupos de excluidos trabajan generando respuestas a este problema. Estamos buena parte desarticulados, descoordinados. Sabemos eventualmente que hay desafíos por delante, pero no tenemos todavía la capacidad que genera la integración, la articulación, la coordinación. Incluso el reconocimiento del otro como alguien tal vez diferente y sobre el cual el Papa nos convoca a pensar en el pacto, en un pacto, en acuerdos, en la construcción de consensos. Bueno, de eso se trata. Y el desafío que pusimos en juego desde el Centro de Gestión de Conocimiento es justamente poder llevar adelante procesos que generen no solo un conocimiento experto que pueda ser archivado en un buen paper de reconocimiento académico internacional, sino sobre todo y fundamentalmente el poder generar saberes que se vuelquen en la experiencia y que la experiencia nos devuelva mejores conocimientos y que sobre esa base vayamos construyendo la agenda de la economía de Francisco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ciertamente hay que rescatar el buen vivir, ¿no? Tanto que nos hemos olvidado de ello. Y justamente de eso trata un poco las economías de Francisco, ¿no? De ir a escuchar esas economías, porque son economías que no tienen como fin último la reproducción de beneficio, renta, riqueza, sino el fin último es el vivir, sobrevivir, ¿no? Entonces, entre eso y el buen vivir quizás hay un pequeño paso al que tenemos que ir. Bueno, muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Cristina. Ahora sí, ya finalizando este panel, le damos la palabra a Enrique El Percio, rector de la Universidad de San Isidro, a quien le agradecemos mucho su presencia. Enrique. Gracias, Tomás. Bueno, muchísimas gracias, querido Agustín, muchísimas gracias, Cristina. En primer lugar, gracias por habernos convocado a armar este equipo y a llevar adelante este programa de Economía de Francisco, como se llamó en un primer momento, o Economías en plural, como después de nuestra primera conversación con Agustín y con Cris pensamos que era mejor. Porque de entrada jugamos con una dualidad aquí. ¿Economías de Francisco por San Francisco de Asís o por el Papa Francisco? Bueno, uno me dirá, está claro que si el Papa Francisco se puso ese nombre es porque hay una continuidad. Si las dos encíclicas comienzan con las dos palabras alusivas a sendos poemas de San Francisco, hay una continuidad, sí, pero en el medio hay 8 siglos casi. En el medio aparece el Estado, en el medio de un protocapitalismo norditálico pasamos a otra cosa totalmente distinta, es decir, en el medio pasaron cosas. Pero está bueno esta dualidad de qué Francisco hablamos, porque evidentemente se trata de una cantidad, de una constelación de pensamientos económicos
y cuando hablamos de economía, no estamos hablando solamente de economistas, ¿no? No es casual que hayamos pedido hoy a Cris Calvo, que es economista, que dialogue con Agustín, que es sociólogo. Y no es casual que en la conformación de nuestro equipo tengamos economistas, politólogos, juristas, sociólogos. Pues justamente el tema es complejo. Una de las complejidades que nos aparecía de entrada era cómo dar cuenta justamente de toda esta constelación. Cómo dar cuenta al mismo tiempo de aquellos que a veces incluso ni siquiera se autoidentificaban como parte de esa misma constelación, pero entre aquellos que estaban preocupados por los paraísos fiscales o por cómo poder imponer la Tobin Tax, y aquellos que por otro lado estaban preocupados por ejemplo, cómo reciclar los plásticos de tal ciudad o cómo hacer. Bueno, pues que hay un hilo conductor entre ese plástico que está destruyendo parte de la humanidad y ese paraíso fiscal. O entre aquellos que se preocupan por cómo apuntar al problema del consumo de bienes no renovables para el planeta, y aquel otro que se ocupa de cómo apuntar al consumo del chico que se revienta los sesos tomando la escoria de la pasta base de la cocaína. Y hay también un hilo conductor. Entonces, por un lado dijimos, bueno, se trata de trabajar esos hilos conductores que pasan por la economía, pasan por la cultura y que pasan quizás principalmente por la política, al menos en cuanto al modo desde donde abordar las posibles respuestas. No quizás por sus causas, pero sí por sus posibles respuestas. Y entonces nos metemos en algo muy incómodo. Nos metemos en algo muy incómodo y decidimos vivir en esa incomodidad porque, creyentes o no, sabemos que, por lo menos quienes somos creyentes, estamos siguiendo a un Dios que dijo, mira, hasta los zorros tienen su madriguera, nosotros no tenemos ni dónde apoyar nuestra cabeza. Es incómodo lo que hacemos. En Fratelli Tutti el Papa señala que es muy importante cuando alguien tiene que cruzar el río, si tú tienes una barca, que lo ayudes a cruzar. Pero mucho más importante es construir un puente. Claro, si vos ayudás a cruzar el río a la gente en balsa, todo el mundo te va a aplaudir. Si vos construís un puente, primero te van a putear los intereses inmobiliarios de donde no construiste el puente, después aquella otra empresa que dejaste afuera porque cobraba sobreprecios, y entonces vas a recibir muchas más puteadas que si te limitas a cruzar a la gente en barca, ¿no? O, como diría don Helder Cámara, cuando me dedicaba a juntar comida y ropa para darle a los pobres, todos decían que era un santo. Cuando pregunté por qué había pobreza, dijeron que era un peligroso comunista. Bueno, asumimos este desafío, asumimos este peligro y asumimos este algo en común que hay desde aquel Francisco a este Francisco. Asumimos un elemento en común que hay en todas las economías de Francisco y que fue señalado de algún modo por Cristina con el primer video. Y yo no había hablado con Cristina cuando pensaba cómo cerrar esto, y sí pensaba en dos ideas fuerza. Una frase de un querido amigo y maestro de muchos de nosotros, los que estamos aquí, que es Stefano Samagni, cuando él plantea que hay como dos grandes concepciones de la economía. Aquellos que ven a la economía como resultado de una sumatoria, o aquellos que vemos a la economía como producto de una multiplicación. Si lo pensamos como resultado de una sumatoria, vos tenés una persona que gana 20, otro que gana 20, otro que gana 20 y otro que gana 0, y entre los cuatro ganaron 60. Y podemos decir que esa sociedad tiene un producto de 60. Pero si lo pensamos como resultado de una multiplicación, si multiplicas 20 por 20 por 20 por 0, el resultado final es 0. Y esto no porque hayamos decidido que la cosa es así, sino porque estamos convencidos de que realmente la cosa es así, de que realmente una sociedad que no se ocupa de los últimos que tiene en su seno es una sociedad que no puede como tal desarrollarse, ¿no? Todas las sociedades que han realmente permitido un despliegue sostenido intergeneracional de los miembros de su sociedad son las sociedades que apuntaron a un desarrollo equilibrado de todo el conjunto de esa sociedad. Entonces, esto es un tema que lo creemos no por un moralismo o por buenismo, sino porque
tanto nuestra experiencia personal como la evidencia histórica nos muestra que nadie se realiza si no es en una sociedad que se realiza. Y entonces, aquí viene el otro elemento común a todas las economías de Francisco, sean las que están pensando más cerca del Estado, las que están pensando más lejos del Estado, las que están pensando más lo macro, lo meso, lo micro, pero en todos los casos aparece en común la importancia de pensar una economía no desde un gabinete, pensar la economía no desde aquellos que creen que la idea es superior a la realidad y que cuando la realidad no se adecua a la idea es la realidad la que se equivoca, sino pensar una economía que tenga que ver eminentemente con la realidad. Para eso se trata de pensar una economía no a partir de la lucidez del o de la economista, sino de una economía que surja de una forma genuinamente participativa, de una economía que surja no de la voz autorizada del que sabe, que cree que sabe, sino que surja de la voz autorizada de aquellos y aquellas que primero han podido y sabido escuchar. Y escuchar no necesariamente al canon académico, sino escuchar sobre todo y en primer lugar el grito de los pobres y el grito de la tierra. De esto se trata lo que estamos haciendo, sabemos que no es fácil, sabemos que sería más cómodo trabajarlo desde otro lado, pero lo estamos trabajando así y realmente yo siento que en este mes y medio de trabajo ya hemos conseguido algo muy importante, y es la constitución de un equipo que me siento realmente orgulloso de poder ser parte, con, bueno, con Tommy en la secretaría, con Diego en la parte de la constitución del informe, con Steffi en la generación de los foros, con Beto en la conformación del registro y directorio, pero sobre todo con la sinergia que se va produciendo aquí, gracias a la coordinación de Jerónimo y el laburo permanente de todos, pero sobre todo gracias a la cooperación constante que estamos recibiendo de toda la gente a la cual acudimos en nombre del Consejo Episcopal Latinoamericano. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos entonces. Tenemos 4 minutitos más por si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran agregar o decir. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Gracias por los mensajes que están dejando ahora por chat. Vamos a dejar esto subido a YouTube. Los esperamos efectivamente, como está diciendo Jero, que pronto podamos vernos presencialmente aquí, en esta casa, que es la casa de cada una y de cada uno de ustedes, que es la Universidad de San Isidro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Felicitaciones, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Hasta Gracias, pronto. Cris. Hasta luego. Muchísimas gracias. No, gracias. Humberto, qué lindo verte por ahí. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Muy bueno. Gracias. Tal Humberto. Chao, Maxi. Chao, Fer. Bueno, a Daniel no lo vemos, pero tiene cabeza. Daniel, ahí aparece. Te gustó. ¿Cómo andan? Bueno, chao, chao.